trabajemos y saquemos adelante este proyecto. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar lo que son las question tags. Question tags, así se llama el tema de hoy. Question tags. ¿Qué son las question tags? Question tags are mainly used in speech when we want to confirm that something is true or not, or to encourage a reply from the person we are speaking to. Ok, ¿qué son las question tags? Son preguntas corticas que van al final de una oración. Ya vamos a ver más adelante unos ejemplos de qué son estas question tags. Generalmente se usan al momento de hablar o de escribir también, cuando queremos confirmar de que algo es verdad o no. Por ejemplo, cuando ustedes dicen en español o hacen una pregunta en español de la siguiente manera. Carlos, ¿verdad que ya terminaste o ya terminaste la tarea, cierto? Ya terminaste la tarea, ¿cierto? Como pueden ver al final, agregué como una especie de confirmación, ¿cierto? Que es esa que acabo de decir, ¿cierto? Es como confirmar esa oración que yo acabé de decir con el compañero, con la persona que estemos hablando. Terminaste la tarea, ¿cierto? Entonces, en inglés también se utiliza este tipo de confirmaciones, ¿cierto? Para hablar de lo que mencionamos anteriormente, que son las question tags. ¿Ok? Le vamos a ver cómo funcionan. Question tags are formed with the auxiliary or modal verb from the stemming and the appropriate subject. Las question tags se forman con el auxiliar o el modal que se esté usando en la oración principal que nos digan, ¿cierto? Que nos diga o que vamos a decir. Por ejemplo, si es una oración positiva, la question tag debe ser negativa. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Miremos los dos ejemplos que tenemos aquí. Jack is from Spain. Estoy haciendo esa afirmación. ¿Sí? Jack es de España. Para hacer la question tag, miren cómo hago al final. Como aquí esta es una afirmación, la question tag debe ser negativa. Utilizando el mismo verbo, el cual es aquí is, ¿cierto? El verbo auxiliar en esta oración es is. Entonces, lo que hago es ponerlo negativo y utilizando el sujeto, como estábamos hablando de Jack, ¿cierto? Coloco ahí ese sujeto. Entonces, Jack is from Spain, isn't he? Jack es de España, ¿cierto? Miren que si la oración es positiva, afirmativa, la question tag es negativa. Y se utiliza el mismo auxiliar que estoy utilizando acá. Como en este caso es el verbo to be, acá se utiliza, pero en forma negativa. Por ejemplo, si yo dijera, I am a good student, ¿cierto? Yo soy un buen estudiante. Ustedes saben que I am, cuando se va a preguntar, se vuelve are you. Entonces, en este caso, diríamos, haríamos la question tag de la siguiente manera. Yo digo, I am a good student, perdón. Aren't I, ¿cierto? Aren't I. Entonces, es fácil, ¿cierto? Se utiliza el verbo to be, pero si está en afirmativa la oración, la question tag debe ser negativa. Miremos otro ejemplo, pero esta vez miren que estamos utilizando lo que es el verbo can. Mary can speak English. Mary puede hablar inglés. Es can she. Miremos que como está en afirmativo, acá utilizo el mismo auxiliar, en este caso es can, el mismo modal, pero lo vuelvo negativo. Y como estoy hablando de Mary, la transformo acá en ella, ¿cierto? Mary puede hablar inglés, puede ella, pero más bien es como dijéramos en español, tratando de confirmar, ¿cierto? Mary can speak English. Can she? Bueno, esta parte es fácil, no tiene casi complicación. Bueno, pasa a lo contrario cuando la oración es negativa. Si la oración es negativa, como en este caso, they aren't funny, ¿cierto? La question tag se vuelve
afirmativa. Entonces es como lo contrario, ¿cierto? Si utilizo la forma positiva, la cuestión tag sería negativa. En este caso es negativa la oración principal. La cuestión tag debe ser afirmativa. They aren't funny. Are they? Ellos no son graciosos, ¿cierto? Entonces miren que acá es negativa, pero en la cuestión tag se vuelve afirmativa. Lo mismo pasa acá. Si la oración es negativa, la oración principal, la cuestión tag debe ser afirmativa. En este caso estoy utilizando el auxiliar o el verbo modal shouldn't, ¿cierto? Entonces diría, he shouldn't say things like that. Él no debería decir cosas como esa. Should he? ¿Cierto? Él no debería decir cosas como esa, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí estoy utilizando shouldn't. En este caso, acá se utilizaría en forma afirmativa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dijera en la oración principal, en la pregunta principal, utilizaría should? Por ejemplo, I should stay at home. He should stay at home, perdón. Él debería quedarse en casa. Entonces, si voy a hacer la question tag, en este caso sería negativa. Shouldn't he? He should stay at home. Shouldn't he? Como pueden ver, es como intercambiar, ¿cierto? Si en la oración principal está negativa, la cuestión tag debe ser afirmativa. Y si es afirmativa, debe ir en forma negativa. Hay que cambiar. When the verb in the main sentence is in the present simple, we for the tag question with do or does. Cuando la oración principal está en presente simple, ustedes saben ya lo que es el presente simple, ¿cierto? Nosotros formamos la tag question con do o con does. Por ejemplo, you play the guitar, tú tocas la guitarra. Don't you? Tú tocas la guitarra, ¿cierto? Alison likes tennis. Doesn't he? Doesn't she? Alison le gusta el tenis, ¿cierto? Como pueden ver, acá son oraciones ya en presente simple, ya no están utilizando el verbo to be, sino otro tipo de verbo, ¿cierto? Como podemos ver aquí, aquí dije you play the guitar. Como cuando utilizamos you, ¿cierto? El auxiliar a utilizar es do, ¿cierto? ¿Con cuáles se utiliza do? Con you, con we, con they y con I, ¿cierto? ¿Y con cuáles se utiliza el does? Con he, con she y con it. Entonces, pasa lo mismo también que en el caso anterior. Si la pregunta es afirmativa, la question tag debe ser negativa. Por ejemplo, en este caso utilizamos el don't you y el does she. You play the guitar, don't you? Alison likes tennis, doesn't she? Entonces, como pueden ver, es supremamente sencillo. Ya saben que en este caso de las oraciones en presente simple, se forma la question tag con do o con does. If the verb is in the past simple, we use did. Si el verbo está en pasado simple, ya saben cuál es el pasado simple, ¿cierto? Utilizamos el auxiliar did. Ya saben, también cumple la regla que les mencioné anteriormente. Si la oración es afirmativa, la cuestión tag debe ser negativa. Y si la oración es negativa, la cuestión tag debe ser positiva. They went to the cinema. Ellos fueron al cine. Didn't they? Ellos fueron al cine, ¿cierto? Como pueden ver, aquí la oración está en pasado. They went to the cinema. Ellos fueron al cine. Acá la question tag, como está tan afirmativa, utilizaríamos didn't they. Vamos a ver otro ejemplo. She studied in New Zealand. Ella estudió en Nueva Zelanda. Didn't she? Ella estudió en Nueva Zelanda, ¿cierto? Como pueden ver, aquí utilicé el verbo estudió, ¿cierto? Ella estudió en Nueva Zelanda. La question tag debe ir con referencia o con forma negativa y después utilizando el sujeto, que es el mismo que utilizamos acá. When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. Lo que les dije anteriormente, si la oración, bueno, en este caso son que
tienen palabras que tienen significados negativos. La question tag debe ser positiva, tal cual como vimos anteriormente. He hardly ever speaks. Él casi nunca habla. Como pueden ver, hardly ever, como significa casi nunca, tiene un significado negativo. Entonces, la question tag debe ser afirmativa. He hardly ever speaks. Does he? Él casi nunca habla, ¿cierto? O rarely, que también tiene un significado negativo, como decir en español raramente, eso tiene un significado negativo, o también como por ejemplo nunca, never. En este tipo de oraciones, la cuestión tag debe ser afirmativa. They rarely eat in restaurants. Ellos raramente comen en restaurantes. Entonces, como pueden ver, aquí la cuestión tag sería do they? They rarely eat in restaurants, do they? Ellos raramente comen en restaurantes, ¿cierto? Entonces, es fácil. Esta parte no la vamos a tocar mucho para no complicarnos. Bueno, aquí vamos a hacer algunos ejemplos para, para que quede aún más claro lo que acabé de decir, lo que acabé de explicar. Exercise, put in the correct question text. Example, Peter works in the shop. Peter trabaja en una tienda. Doesn't he? Sería la cuestión apropiada. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está en presente simple. Como estoy hablando de Peter, estoy hablando de él, ¿cierto? Recuerden que cuando utilizo las terceras personas, a los verbos se les agrega una S. Eso lo tienen que tener en cuenta también. Miren que ahí sería fácil hacer la cuestión. Peter works in the shop, doesn't he? Muy bien. Vamos a ver este tipo de oraciones. She is collecting stickers. Ella está coleccionando stickers. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Vamos a verla y vamos a analizar la respuesta. She is collecting stickers, isn't she? Ella está coleccionando stickers, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, como acá se utilizó el verbo to be, en este caso is, en forma afirmativa, miren que acá se vuelve en forma negativa. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. We often watch TV in the afternoon. Generalmente vemos televisión en la tarde. Miremos el auxiliar que estamos, el sujeto que estamos utilizando. We often watch. Esto es presente simple. ¿Qué creen que se use cuando utilizamos presente simple? Pues el do o el does. Como está en afirmativo, acá debe ir en negativo. Entonces sería don't we. We often watch TV in the afternoon, don't we? Nosotros usualmente vemos televisión en las tardes, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver esto. You have cleaned your bike. Tú has limpiado tu bicicleta. Cuando son este tipo de verbos, por ejemplo, have, o should, o can, utilizamos ese mismo, ¿vieron? Vamos a utilizar ese mismo auxiliar. Miren cómo queda en este caso. You haven't cleaned your bike, haven't you? Tú no has limpiado tu bicicleta, ¿cierto? Miren que utilicé el mismo verbo auxiliar, pero como en este caso, en la oración principal lo utilicé en forma afirmativa, en la question tag debe ir negativa. Lo mismo pasa con cuando las oraciones llevan, por ejemplo, can. He can speak 3 languages. Él puede hablar 3 idiomas. Can he, ¿cierto? Sería can he, sería la question tag. Él puede hablar 3 idiomas, ¿cierto? Entonces, miren que el propósito de este ejemplo es mostrarles que cuando utilicen este tipo de verbos modales como can, como have, como should, como must, se utiliza el mismo, ¿no? Pero ya tienen que tener en cuenta es lo siguiente, si la oración es afirmativa, la question tag debe ir negativa. O lo contrario, si la oración es negativa, la question tag debe ir afirmativa. Bueno, utilizar el mismo, ¿cierto? De hecho, es bastante fácil. Lo que pasa es que tendemos a confundirnos por los cambios
de afirmativos a negativos, pero en realidad es muy fácil. John and Max don't like maths. A John y Max no le gusta las matemáticas. Aquí está la clave, ¿cierto? No le gusta. Como está en negativo, recuerdo que la cuestión tag debe ser afirmativa. Miren, John and Max don't like maths. Do they? A John y Max no les gusta la matemática, ¿cierto? Como estaba aquí en don't like, ¿cierto? Negativa. Y como estamos hablando de John and Max, lo podemos reemplazar por they. Do they, ¿cierto? Do they. Entonces es fácil. Peter played handball yesterday. Peter jugó balonmano ayer. Como pueden ver, estoy hablando de jugó, ¿cierto? Play, está en pasado. Primero también, otra cosa que tengo que identificar primero es el tiempo en que se está hablando. En este caso estamos hablando en pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el auxiliar del pasado? ¿El did o el didn't? Identifiquemos primero también. La oración está en afirmativa o negativa. Pues como pueden ver, está en forma afirmativa. Y si la oración principal está en afirmativa, la cuestión tag debe ser negativa de la siguiente manera. Peter played handball yesterday. Didn't he? Peter jugó handball ayer o balonmano ayer, ¿cierto? Miren, ¿cierto? En forma afirmativa acaba en negativa. Como estamos hablando de Peter, lo cambiamos por he. Otra cosa que de pronto se me había olvidado mencionar es que en las tag questions siempre vamos a utilizar sujetos, pronombres, perdón. Tratan de cambiar por el pronombre que reemplace al sujeto de la oración. Acá estábamos hablando de Peter, ya no vamos a hablar de Peter, sino de él. Si dijéramos María, ya no hablaríamos de María, sino de ella. Si estuviéramos hablando de Peter y María, ya no hablaríamos de Peter y María, sino de ellos, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta que en las tag questions, la mayoría de veces, o casi todas las veces, o casi siempre más bien, van a ir con los pronombres. Vamos a ver más ejemplos. They are going home from school. Ellos están yendo de escuela, de casa para la escuela. Bueno, aquí es fácil. Estamos utilizando el verbo to be, ¿cierto? En forma afirmativa. Si está en afirmativo, ¿cómo debe ir? Pues en negativa. They are going home from school. Y aquí está de papayita porque ya sabemos que es con they. Y ya está de papayita también que estábamos utilizando are en forma afirmativa. Ya sabemos que en la tag question debe ir negativa. Sería aren't they. Muy bien. Mary didn't do her homework, perdón, last Monday. Mary didn't do her homework last Monday. Mary no hizo su tarea la semana pasada. Pues aquí hay dos cosas que analizar. Miren, ¿cierto? Que estamos utilizando didn't, ¿cierto? Didn't do. Ya sabemos que están pasados, es la primera cosa, ¿cierto? Y ya sabemos que está didn't, lo que quiere decir que la tag question debe ir en forma afirmativa. Es la respuesta o la tag question quedaría así. Mary didn't do the homework, her homework last Monday. Did she? Mary no hizo su tarea el lunes pasado, ¿cierto? Ya sabemos que fue Mary, entonces por eso es que acá utilizamos she. Utilizamos en forma negativa en la oración principal. En la question tag utilizamos en forma afirmativa. Es fácil. Could. Could es otro verbo, como los que le mencioné hace rato. Could have. Aquí es, he could have bought a new car. Él pudo haber comprado un nuevo carro. Este es otro tiempo, pero lo podemos utilizar ya de la siguiente manera. Como aquí utilicé could, ¿cierto? En la tag question lo vuelvo negativo. Acá está afirmativo, acá lo pongo negativo. Pasa lo mismo que con lo que les expliqué anteriormente, con el verbo have, con el verbo can, con el verbo should, ¿cierto? Que son verbos modales. El could también es un verbo modal. Entonces simplemente es cambiarle
Si es afirmativo, volverlo negativo. Y si es negativo, volverlo positivo. Aquí pueden ver que está en afirmativo en la oración principal. En la tag question debe ir en forma negativa. He could have bought a new car. Él pudo haber comprado un nuevo carro. Couldn't he? ¿Cierto? Sería. Él pudo haber comprado un nuevo carro, ¿cierto? Kevin will come tonight. Kevin vendrá esta noche. Will es otro de los casos que le mencioné. Will también es un verbo modal. ¿Qué pasa con los verbos modales? Que se utilizan tal cual en la tag question. Solamente cambiarle si es afirmativo, volverlo negativo. Y si es negativo, volverlo positivo. Entonces la respuesta en este caso sería Kevin will come tonight. Won't he? Kevin vendrá esta noche, ¿cierto? Miren que el will se vuelve won't en forma negativa. Recuerden que el won't se puede decir también como will not. Es lo mismo, ¿cierto? El won't es la forma contraída de will not. Pero aquí me resulta más colocarlo como won't, ¿ok? Entonces, siempre que vean will, me van a utilizar won't. Y si fuera lo contrario, Kevin won't come tonight. Kevin no vendrá esta noche. Will he? Si ven cómo cambia ahí el contexto de la oración. Kevin no vendrá esta noche, ¿cierto? Sería lo contrario. Kevin won't come tonight. Will he? Pero miren cómo lo tenemos acá en el ejemplo. Kevin will come tonight. Won't he? Entonces ya saben que con los verbos modales se pone el mismo verbo modal. Ya saben que tienen que cambiarle si es afirmativo, negativo. Y si es negativo, afirmativo. I'm clever. Yo soy inteligente. Como estoy hablando de mí mismo, yo voy a hacer así. Aren't I? Aren't I? ¿Cierto? Es para decir cierto en este caso. I'm clever. Yo soy inteligente. Aren't I? Cuando utilicen I am en este tipo de tag questions, vamos a cambiar este am por el aren't, ¿ok? Si está acá en afirmativo, lo cambiamos por aren't. Y le colocamos el mismo sujeto, aren't I. Yo soy inteligente, ¿cierto? Entonces, ese fue el último ejemplo. Bueno, este tema no es complicado. De hecho, es fácil. Solamente tener en cuenta lo que les dije. Ya saben que con el verbo to be, si es afirmativo el verbo to be, en la tag question va negativo. Si es negativo, en la tag question va positivo. Con los verbos modales, como son will, como son can, como son have, como son should, como son must, se utiliza el mismo verbo modal en la tag question. Solamente que se debe cambiar lo mismo. Si es afirmativo, la tag question es negativa. Si es negativa la oración principal, la tag question es afirmativa. Entonces, es fácil. Ya saben que se utiliza el mismo verbo modal y de la forma que expliqué ahorita. Si la oración está en presente simple, recuerden, se utiliza en la tag question do o does. También depende si la oración principal es afirmativa, la tag question debe ser negativa. Se coloca con don't o con doesn't, ¿ok? Y si la oración es negativa, si ya por ejemplo en la oración principal tiene el do, el don't o el doesn't, ya saben que en la tag question va en forma positiva. Por ejemplo, ya utilizarían do o does. Si la oración está en pasado y por ejemplo van a utilizar la tag question. Si por ejemplo está en afirmativa, ya saben que la tag question va en negativa, utilizando didn't. Y si en la oración principal está el didn't, o sea que es negativa, la tag question es afirmativa. Utilizarían did más el sujeto. Entonces, es fácil.